A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Economía y Negocios. Ha pasado una semana desde que entrevistamos a un personaje importante, interesante, sobre todo por todo lo que puede aportar a la sociedad. Hablamos con Santiago Angotena, fundador y canciller de la Universidad San Francisco de Quito, sobre varios tópicos de semana pasada. Hablamos sobre la vuelta a clases, hablamos sobre el populismo, hablamos sobre la corrupción. Dado su expertise, su visión, le he pedido y le he comprometido el día de hoy que vuelva a visitarnos, porque pienso que fue una entrevista muy... Bueno, hablamos 25 minutos, se nos pasó muy rápido, se nos quedaron cortos muchos temas. Santiago, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Santiago, en mi forma de ver, si tú me dices, José Luis, ¿cuál es el problema de América Latina? Redúcele en un nombre y yo digo el populismo, porque el populismo abarca muchas cosas que se subdividen, ¿no? Hablamos también, la semana pasada, comparamos algunos países latinoamericanos con otros. Santiago, en tu visión, ¿es el populismo el cáncer de América Latina? ¿Es el populismo el cáncer de nuestros pueblos? ¿O la raíz de nuestros pueblos? Cuando uno piensa en eso, piensa en desarrollo, ¿no? Entonces, pero el desarrollo es una cosa muy compleja. Parte de educación, gran parte puede ser educación, pero más que nada es riqueza, ¿no? Cuando tú miras los datos de riqueza, país más rico, país menos corrupto, país menos esto, menos del otro, país más educado, país más culto, país más saludable, todos los parámetros podrías relacionarse al Producto Interno Bruto por persona. Correcto. Entonces, si comparamos a Ecuador con Corea, en los años 50 Ecuador era el doble. Claro, tenía un más rico, claro, por supuesto, que Ecuador, y ahora nos dejaron atrás, ¿no? Y fue una revolución, estamos hablando de apenas 60 años. Sí, Singapur es otro caso interesante, ¿no? Tiene 4 veces el tamaño bueno, es 400 y pico de veces más pequeño que Ecuador en tamaño, y por población como 4 veces más pequeño, 3 y pico. Nos dejó lejos hasta Inglaterra. Estamos hablando de idiosincrasias medias parecidas, a pesar de que estamos muy lejos. Singapur, un país del tercer mundo entonces, con grandes problemas de corrupción políticos, inclusive de guerrillas y mafias internas, pero fue una revolución violenta. ¿Nos haría falta algo así acá? No se necesita. El problema es que todos estos populistas desgraciados, porque son unos mal nacidos, ¿no? A fin de cuentas, todos mesaníacos que creen en... Lo que pasa es que no ha habido libertad. A nosotros nos han vendido la idea de democracia. Democracia suena lindo, pero yo siempre digo, bueno, a Sócrates le mató la democracia, así, la decisión de la mayoría, ¿no? Y es la dictadura de la mayoría. ¿Y qué es la mayoría? La mayoría es ignorante. Y ese es un problema gravísimo, ¿no? Porque el voto de uno verdaderamente no cuenta. Es que ese es el problema, que lamentablemente, y eso lo vivimos acá, primero el voto obligatorio, ¿no? El voto obligatorio, sí, que te hace ir a votar pero sin tener un sentido de... Y también el tema de comunicación. Lamentablemente yo pienso que el populista tiene una gran ventaja en ciertas zonas geográficas de nuestro continente, donde, bueno, no me inventé yo, se inventaron quienes hicieron el Foro de Sao Paulo. Hay que buscar un enemigo interno, hay que buscar un enemigo externo, hay que culparle, ¿a quién? A los ricos. ¿Y quiénes son los ricos? Los malos. Hay que culparle a los yanquis, hay que culparle al gobierno anterior, sea cual fuera. Entonces, seguimos en un momento, en un tema donde yo personalmente pienso,
Me dices, ¿cuál es el principal problema? Ya te dije el populismo. Para mí, ¿cuál es la principal solución? La educación. Pero claro, no educación per se como hablamos la semana pasada. Me hablabas de que no hay libertades para emprender en la educación en este país. Claro, aquí no puedes abrir una universidad privada, no puedes abrir un colegio, una escuela, una guardería, nada, porque hay tantas regulaciones. Entonces lo que hacen estos tarados es copian las cosas, las regulaciones de un país desarrollado y las aplican a un país subdesarrollado. Y ahí empezó el problema. Entonces, para abrir, por ejemplo, una guardería, es que necesitamos un psicólogo, es que necesitamos esto, necesitamos del otro, y tenemos que cumplir con todas estas regulaciones estúpidas. Son estúpidas, ¿no? La palabra exacta, y no lo puedes hacer porque ese es país pobre. Claro. Entonces no se dan cuenta, ¿no? Entonces viven estos burócratas sentados en sus escritorios soñando que están en Miami. No, es Quito, es Guayaquil, es el pueblito de Pelileo. Entonces no puedes abrirlo, y porque los costos lo impiden. Pero no solamente no puedes emprender. Entonces esta idea estúpida que tienen de que quitemos a los ricos, si les quitas una vez y después te vas a Venezuela, pues. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces tienes los problemas. Quieres comenzar una empresa, te cobran impuestos solo por pensar del 5%. Impuesto adelantado a la renta. A ver, si vos eres extranjero, es que no, creo que... Por supuesto. No se les juntan las pocas neuronas que tienen, ¿no? A ver, si tú eres extranjero y vienes al Ecuador y creas una empresa, ya te tachan de ladrón, ya estás en el otro lado. Después dices, voy a dejar mi empresa a mis hijos. Te cobran hasta un 35% de impuesto a la herencia. Y además que ya dijo Rafael Correa que hay que eliminar, lo dijo su último periodo y lo tengo grabado porque a veces no me creen, dicen no, hay que eliminar la empresa familiar. Fueron palabras de él que las tengo grabadas en un video. Eso es algo que no me entra en la cabeza. Incapacidad neuronal. Una persona que ha estudiado y que tiene tantos honoris causa, ¿qué pasa? Ya hablaremos del personaje, porque este personaje llegó a donde llegó por elección popular. Y yo debo reconocer que creo que nadie ha tenido tantos votos, ni Velasco Ibarra, como los tuvo este personaje, que nos deja muchas lecciones, buenas y malas, que ya las vamos a profundizar, porque estos son lo que tú hablabas, los mesiánicos, la oferta. Cuando yo estoy en marketing, manejo mucho ese tema, y claro, hay veces que me dan un producto, ¿no? Una bebida gaseosa, y lo veo y digo, esto es fácil, no, esto está complicado. Correa era un producto fácil para mercadearlo. La voz, la posición, el mensaje, la división, la juventud. Pero lamentablemente no supo entender eso el pueblo, que todo era un tema de una propaganda. Y lo que tenemos ahora, lamentablemente, y metándonos un poquito en el tema, es un porcentaje respetable, digamos, respeto, porque respeto a opinión de los demás, de un 22-24% que asegura votación de quien Correa lo diga. Ahora salió un personaje nuevo, habrá que estudiarlo un poco más, este señor Arauz, y entender que la gente no va a votar por él, la gente va a votar por Correa, entendiendo que es un voto endosado. Volvemos al tema del populismo. Y algo interesante que te quería preguntar. Ustedes emprendieron ya hace 30 años, ¿es? 32 años. 32 años. No era el correísmo, sino en sí la legislación en Ecuador complicaba la creación de estas nuevas universidades. En ese entonces en Quito habían dos universidades importantes, una estatal, una privada y no más. Me acuerdo que que dar un examen de admisión para administración que entraban, no creo que exagero, si eran 4,000 aspirantes y entraban 200, 600. Ya te contaré en qué puesto quedé, ¿no? No llegué. Entonces, claro, ¿cómo lograron ustedes? ¿Cómo has logrado, Santiago? Y hablo de corto tiempo, porque en el corto tiempo la Universidad San Francisco de Quito se convierte en un ícono a nivel regional. Yo lo digo así, regional, no hablo de Quito ni de Ecuador, hablo de la región, porque tienen alumnos de varios países que ven al Ecuador, no sé si por precios, por calidad, pero han peleado con toda fuerza. Imagina que la pelea debe haber sido bastante fuerte para mantenerse y ser lo que es ahora la Universidad San Francisco, que además es motivante para otras universidades. Bueno, básicamente yo creo que fue la calidad de la gente, ¿no? La calidad de los profesores que se juntaron al proyecto y después darles la libertad de hacer, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? De la falta de ignorancia, a mí me encanta esa palabra, falta de ignorancia, decía Cantinflas, es la falta de ignorancia, no se les juntan las neuronas. Entonces hablan de la investigación, entonces dicen, no, es que hay que hacer investigación con razón social, que ayude a la sociedad.
Oye, es tarado. ¿Te das cuenta que un celular no fue pensado por un ente central, un presidente, lo que sea? Se fue desarrollando poco a poco. Entonces hay que dejar libre. Si a alguien le gusta estudiar las estrellas, las galaxias, cómo está constituido el universo, déjelo. No, es que eso en un país donde tenemos hambre. No, tarado, no funciona así, ¿no? Entonces, es un punto de vista tan equivocado y visto de un... hay tanta luz, parece que están en la sombra, no pueden ver la cosa tan obvia. Yo pienso que para eso uno puede ponerse en perspectiva con otros países. Sí, solamente comparar. Yo digo, a ver, si yo fuese presidente, que es bien fácil, a ver, coges el índice de libertad económica y dices, a ver, aquí estamos mal, 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 ya, y le cambias. Pero de ahí tienes que el problema del Congreso, ¿no? Hay que ser discapacitado y pillo. Tienes un problema. ¿Cómo logras pasar las leyes? Volvemos al populismo. ¿Quién de nosotros, o de los que nos miran, saben el nombre o el currículum o la historia de las personas por las cuales a veces votamos? Y esto es una invitación también, la responsabilidad que tiene el ser humano, en este momento el ecuatoriano, pero el ciudadano, y los medios de comunicación, para que la gente tenga un poquito más de conciencia. El Ecuador y el mundo, por las circunstancias de pandemia, no puede darse el lujo de experimentar, o jugar al rebelde, o jugar al novelero. No estoy ofreciendo ni midiendo hacia un candidato. Pido, y hablando de educación, Santiago, es una responsabilidad que la gente madure el voto. Este voto que ahora es universalmente, que es obligatorio, y inclusive en el tema de los jóvenes es optativo de los 16 años, de los 18. O sea, un chico de 17 años ya puede votar. Y ahí tienes el problema gravísimo, ¿no? Porque ¿qué es uno qué hemos sido todos? De 16 a 18 años, no trabajamos, somos vagos, nuestra papá y nuestras mamás hacen todo. Y somos rebeldes. ¿Ya? Es decir, es el campo perfecto para los vampiros, para que te chupen la sangre. Correa sabía lo que hacía cuando bajó el voto. Claro. Él necesitaba ese voto joven que se junte al tema de la figura de un Che Guevara o la figura de un canto revolucionario. Claro, entonces lo que debemos tener es lo que debería poder votar, porque a fin de cuentas está afectando a nuestra economía, a la economía de mi familia, de mis hijos. Debería ser solamente aquellas personas que tienen propiedad privada, que tienen una casita, que tienen la tienda, que tienen un carrito, que tienen algo. Y segundo, que sea mayor de 25 años. Porque recién a los 25 años se te cierran los lóbulos frontales, que son los que te dan la capacidad de juzgar, de analizar y de decidir. Pero a los 24 años, a los 23, a los 22, 21, 16 años, no tienes. Pues, me pareció extremo cuando dijiste 25 años, pero hace cierto sentido. Pero te acuerdo, cuando uno se iba a los Estados Unidos hace años, antes que salga todos estos descubrimientos de la psicología, no querías arrendar carro y te preguntaban, ¿qué edad tiene? 25. Y te ponían pagabas adicional, un costo adicional, claro, por el seguro. Por el seguro. Todavía no, y eso es antes de los estudios, no tenías todavía suficiente capacidad de juzgar y de cómo te va a afectar. Entonces, un niño de 16 años que nunca ha trabajado, porque en otros países sí puedes trabajar cuando eres niño, aquí en este país de estúpidos no se puede. Entonces, digamos, en definitiva, es necesario subir la edad y que tengas una restricción. Entonces, todas las personas que votan tampoco han pagado impuesto. Es verdad, debe ser un derecho. ¿No? Entonces, sí, qué lindo pero ellos son los que protestan, ellos son los que arman lío. A ver, ¿usted ha pagado impuestos? ¿Está ayudando a la carretera? No, yo trabajo, pero yo no pago impuestos porque soy pobre. Entonces, el populismo va con esta etiqueta, ¿no? Te pones la etiqueta, usted es pobre. Y lo que pasa, ¿no? Nos pasaba a nosotros, teníamos un museo en Quito, que la universidad nos dieron para administrarla, nos caen los bomberos. Los permisos. Y perdone, ¿qué es un museo, no? Campo abierto, claro, prácticamente. No estás hablando de madera, no hay madera, cosa que se obligaron a poner todo este sistema de riego. Y al señor de al lado, al comerciante de al lado a él no le ponemos porque es pobre.
Oiga, él tiene más posibilidad de que se le incendie su comercio a que el museo de piezas arqueológicas se queme. Es un cambio de chip total. Yo recuerdo con pena cuando veo en redes sociales que hablan del mejor presidente de la historia de América Latina, Pepe Mujica, porque es pobre. El mérito de él es ser pobre. Sí. Qué pena que te tilden de eso, porque no creo que es un mal tipo. Lo he estudiado poco, pero creo que es un buen hombre, bien intencionado definitivamente, pero el mérito no dicen hizo esto en el país, causó esto. Simplemente es pobre, maneja un pichirilo y tiene 2 gallinas de afuera. Entonces yo no sé si eso es lo que cada uno aspira. Entonces yo me crié, no tanto en los Estados Unidos, y claro, hay avenidas que tienen nombres de grandes filántropos. Hay parques que tienen nombres y apellidos de grandes desarrolladores de proyectos, donde el honoris causa es un verdadero honoris causa, alguien que ha desarrollado algo en función del avance de la economía. Pero aquí hay que poner calles de los más pobres. Sin esto ser peyorativo, pero tenemos que ser solidarios y entender que la pobreza es una consecuencia. Y verdaderamente la pobreza, a mí tengo este tema, ¿no? Porque ahorita que vengo de clase justamente, si tú ves qué es la norma, el estándar de la humanidad, es la pobreza. Uno nunca debe preguntarse por qué hay pobreza. Ponte, recién hace 200 años que comienza la riqueza. Recién hace 200 años, de la Revolución Industrial, 1850. Claro. Es decir, antes el promedio de ingresos era de alrededor de 2 y pico, ni $3. Ya, bueno, pongamos $3 diarios. De toda la humanidad, hace 1000 años, 200.000 años, 1.000.000 de años. Claro, había una igualdad, digámoslo así, era un pseudo-comunismo. Claro, todos eran pobres, ¿no? Y además que te morías fácilmente. Claro, todos eran pobres, no es que todos eran ricos. Sí. Entonces, y yo estaba hablando, me acuerdo, con un premio Nobel en Economía y me dice, y no solamente eso, y la corrupción. Entonces, dos estándares han sido pobreza y corrupción. Entonces uno debe preguntar, ¿por qué hay tanta riqueza? Y ese es el problema que la gente no quiere hacer, porque dice, otro dato interesante, la pobreza, si le preguntas a la gente, ¿usted cree que hay más pobreza hoy que antes? El 53% te dice sí. Te dice que sí. No, claro. Alrededor de, yo no me acuerdo del dato exacto, pero es alrededor de cambia todos los días verdaderamente, alrededor de 137,000 personas salen de la pobreza extrema por día. Por día. Entonces, cuando tú le ves la gráfica de la extrema pobreza, ves hace poco, años 50, ves un gran pico acá y pasa por aquí el cero, y aquí están los países orientales, básicamente la China. Y ahora todo esto está moviendo para acá. Entonces, ahora ya el pico es acá. Es decir, la entrada, digamos, de la China y de la India, que están saliendo de la pobreza, están volviéndose ricos, está cambiando todo esto en el mundo y ahora hay muchísimos menos pobres, muchísimos. Imagínate, 140,000 diarios por 365 días, son millones de gentes que salen de la pobreza. Y la gente nos dice, no. Es que es una palabra muy poderosa lo que tú hablabas de etiquetar al pobre, y con esto juegan mucho algunas estrategias políticas, ¿no es cierto? Porque es más fácil que tú le llegues al populismo, tal cual, ¿no? A mí me gusta mucho esta chica guatemalteca, no recuerdo su apellido, ¿cómo se llama? Sí, Gloria Álvarez. Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, que no sé por qué no ha sido candidata todavía, una chica guapetona, simpática, pero sobre todo muy inteligente, que la vengo leyendo ya hace 10 años. Habla tan claro del populismo y con tanta frontalidad. Y claro, hemos vivido en América Latina, digo hemos vivido porque lo conocemos, el tema del Foro de Sao Paulo no es una invención de la CIA, no es una invención de la noche neoliberal, es algo que existió, una receta perfecta, claramente identificable, donde ¿cuál es el mayor activo? El pobre, porque no puede haber un populismo sin el pobre, porque abusan de él. Y como dice el dicho, el populismo te quiere pobre. Porque si fueras rico, si fueras una persona estudiada, no votarías por ellos. Entonces es una estrategia política que yo pienso y espero que vivamos un poco el ejemplo de nuestro vecino Venezuela. El Ecuador, gracias a Dios, no cayó en eso por varios factores que analizaremos, pero no está descartado. No, cualquier cosa puede pasar en política en Ecuador y en América Latina, con estos tipos de personajes. Porque es que, claro, creas pobreza,
¿Y cómo creas pobreza? Fácilmente. Les quitas a los emprendedores. Porque la gente tampoco se da cuenta, ¿no? La riqueza es una cosa relativa. No es que todos son ricos y todos son pobres. No, es una milhoja. Entonces, le quitas la plata a los ricos, destruyes la economía el dinero, la producción. Claro, el todo. dinero se va. Claro, y todos se igualan abajo, porque no puedes igualarte para arriba. Que sería lo ideal. No, no puedes igualarte para arriba. Entonces, la única forma que puedes igualarte es para abajo. Entonces, después que ya están todos abajo, viene el mesiánico y les da comida. Y dicen, ay, muchas gracias. Entonces, te meten en la pobreza y ellos son los salvadores del pueblo después de que te han desbaratado. Y la gente no es capaz de darse cuenta que le hicieron pobre. Es lo que decía Oppenheimer en uno de sus libros, Fabricantes de Miseria. No reparten riqueza, reparten pobreza. Repartes pobreza. Y la forma más simple de comprender esto, yo que estoy en educación. A ver, si todos entran a una clase y el nivel es, digamos, 10, el nivel medio de la clase, ¿les puedo subir a los tontos al 20? No, pero sí les puedo bajar. Pero no le puedo hacer al que no es inteligente súper inteligente. No puedo, pues no es posible. Lo que hago es les bajo. Igualo a todos. Le igualo a todos, pero a la baja. Y es lo que hacen los populistas, ¿no? Entonces, ellos necesitan pobres. Si no hay pobres, no funciona la cosa. No, totalmente. Es la máquina productora de votos. Te nos queda un minutito nada más, Santiago. ¿Cómo ves tú la tendencia en nuestro país con la coyuntura política, todo este tema de corrupción que venimos viendo en la pandemia que se ha desnudado? El tema del tema del caso Sobornos, que ya hay un dictamen que no pasó por casación. ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde crees que va el Ecuador? Estamos a meses de elegir un nuevo gobernante. Bueno, la situación la veo bien difícil porque el político no es que puede hacer, el político está amarrado por una burocracia tremenda de 800,000 personas y por instituciones corruptas. Entonces, cambiar esas instituciones es bien difícil y al que venga le va a ser duro, ¿no? Porque hay cosas que todo el mundo te dice, por decir, el empleo. Es que después de la pandemia el empleo ya ha bajado, va a haber hambre, va a haber conmoción social, bla, bla, bla. ¿Cuál es la solución? Y todo el mundo se da la vuelta, pero nadie dice. ¿Y cuál es el problema? El problema es bien simple. Hay demasiada gente en el gobierno y no se le puede pagar. Partamos de ahí, definitivamente. ¿No? Entonces, ¿cómo haces? El gasto corriente es el mayor problema de la economía del país. Quieren subir un impuesto, quieren poner un adelanto de salida de capital, de pago de impuesto a la renta. Todo se va a gasto corriente. Nada se va a reactivar la economía. Y eso es el problema que tenemos. Es que si vos vas al banco y te dice, bueno, necesito más plata para pagar empleados. Te va a decir no. ¿Necesita plata para comprar la maquinaria? Ahí le dice sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Trayendo más deuda para pagar sueldos. Es que ese es el problema. Y eso ha sido lamentablemente la dinámica con la que han jugado todos los gobiernos y es lo que nos pone el panorama ahorita electoral. Vamos a hablar más de esto. Mis queridos amigos, se nos pasó como agua este tiempo con mi querido Santiago, un personaje muy carismático, un hombre culto, de un amplio conocimiento, no solamente educación, con quien es muy divertido conversar y nutrirse. De mi parte es todo por hoy. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.